Muy buenos días, les saluda su amigo Abelardo aquí en su canal Anormal Anonimato, recordándoles que estamos muy agradecidos con la audiencia y con los compañeros de Alcohólicos Anónimos que nos escuchan, invitándolos gentilmente a que se suscriban con nosotros, que nos sigan. El único objetivo de este programa es llevar este mensaje de la comunidad de Alcohólicos Anónimos a través de todas partes del mundo donde podamos llegar. El objetivo es alcanzar a aquellas personas que el día de hoy todavía están sufriendo porque tienen la indecisión de pedir la ayuda, porque no saben a dónde recurrir, problemas del alcoholismo y de la drogadicción, de personas que ahorita están probablemente pasando sufrimiento y que sienten pena, sienten vergüenza, más tratándose de mujeres que a veces toman en sus hogares a escondidas, que reciben maltratos y todo ese tipo de cosas. Pero les invitamos para que decirles que usted no está solo, que hay una comunidad de Alcohólicos Anónimos en la cual ha transformado la vida mía y la vida de miles y millones de personas alrededor del mundo. También les dejamos saber, mi grupo base es el grupo Reencuentro Veracruz de la ciudad de McHenry, Illinois, ubicado en el 3815 de la Main Street en McHenry. La manera de tratar de llegar a más personas a través de este mensaje, tenemos este programa en algunas redes sociales, algunas plataformas como lo son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y YouTube. En el YouTube tenemos perdón, en el YouTube tenemos una fotografía de nuestro códigos QR donde aparecen la información para que usted pueda ver los números teléfonos del grupo y tengamos la oportunidad de llevarle la información en cuanto usted se comunique con nosotros. Las razones por las que no damos los números telefónicos al aire es porque evitemos confusión, evitemos anomalías. Entonces ahí usted abre el QR y ahí aparece la información, algunos números de teléfono, y no se sienta incómodo si usted tiene un familiar que está sufriendo por el alcoholismo. La comunidad de Al-Anon nos ha dejado la información. En los episodios pasados hemos tenido señoras de Al-Anon donde han compartido su experiencia de cómo es el batallar con una persona con problemas de alcoholismo y drogadicción y que no pueden dejar de beber y la familia no sabe qué hacer. Entonces, los programas de Al-Anon caminan a la par con el grupo Comunidad de Alcohólicos Anónimos y nosotros brindamos la información donde quiera usted que se encuentre. Nuestra responsabilidad es buscar un grupo, buscar una manera de que usted reciba el mensaje que a nosotros nos ha generado una nueva vida. Esta mañana tenemos una persona especial invitada, y cuando yo me refiero a especial es porque en la comunidad de Alcohólicos Anónimos el sexo femenino no tiene mucha fuerza, no hay mucha mujer en la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y esta mañana hemos invitado a la compañera María. Ella nos platicará su experiencia, nos compartirá parte de su vida, nos dirá cómo a través del sufrimiento, caminar por el dolor del alcoholismo y el compartir muchas ocasiones con pareja o con familias alcohólicas, cómo se fue involucrando, pero también nos va a dar toda la experiencia a través de cómo el programa de Alcohólicos Anónimos le ha ayudado, cómo la ha convertido en una nueva persona, una nueva madre, una nueva mujer, en la que esta comunidad de Alcohólicos Anónimos pues hace milagros. Pues sin más antesala, vamos a presentarla y a darle la bienvenida, y estamos muy agradecidos de que ella esta mañana pues nos dé la oportunidad de compartir más que conmigo y con los compañeros, las compañeras nuevas en Alcohólicos Anónimos,
lo más importante es la audiencia, las personas que no saben qué hacer con sus problemas del alcohol, y más si se trata de una mujer, que creen que las oportunidades, que las puertas están cerradas, que la esperanza se ha terminado. No es así. Muy buenos días, María, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida, el que me hayan am, considerado para este programa. Para mí es muy importante el pasar el mensaje y que todo esto llegue a más mujeres para que logren tener una vida diferente como lo he logrado yo. Qué bueno. Fíjate que quisiéramos empezar. Aquí es un programa de charla, de plática, de experiencia, donde todos nuestros invitados comparten lo que ellos quieren compartir. Lo importante es que el corazón de la experiencia se conecte con el corazón de alguna persona que está sufriendo. Yo no sé si tú quieras compartirnos algo de la adolescencia antes de hacer contacto con el alcohol, el círculo familiar, el círculo social, que haya influido más adelante, para que cuando tú empezaste a tener contacto con el alcohol, sabemos que hay que el sufrimiento, la base a veces de las vivencias en nuestra adolescencia, repercuten cuando empezamos a buscar una fuga, una salida ficticia que es el alcoholismo. No sé si quieras compartir algo de tu niñez, de tu adolescencia. Adelante, antes de hacer contacto con el alcohol. Sí, pues realmente en mi infancia, pues todo estuvo rodeado de alcoholismo. Toda la familia por parte de mi papá, que fue con los que nosotros siempre estuvimos, todos siempre fueron alcohólicos. Y realmente desde chica, pues yo nunca miré o nunca supe que eso era algún problema. Siempre fui creciendo y lo fui mirando como algo normal porque se miraba en toda la familia, en todos los convivios, las fiestas, todo festejaban y también cuando había algo negativo también lo hacían con alcohol. Si ganaban, si perdían en algún partido, mi papá siempre fue jugador de fútbol desde bien joven y siempre tomaba si ganaban, siempre tomaba si perdían. Entonces, en mi casa, pues siempre hubo bastante violencia basado al alcoholismo. Mis papás, mi papá golpeaba bastante a mi mamá. Después mi mamá ya no se dejaba y entre los dos se golpeaban. Entonces nosotros éramos 6 hermanos y pues nunca pensé como el alcohol es un problema en mi casa. Yo lo miraba como algo bien normal, como algo bien cotidiano, que el día que yo no miraba a mi papá tomado era algo raro, porque él todo el tiempo andaba tomado. Entonces, fue una infancia difícil porque fue una infancia de pobreza en la cual mi papá por el alcoholismo nunca se preocupó por nosotros. Mi mamá pues se hizo una neurótica a base de todos los problemas que vivíamos, entonces fuimos, dicen, ¿verdad? Fuimos abandonados por nuestros papás vivos, ¿verdad? Estaban vivos, pero estaban ausentes de nosotros, entonces yo me encargaba realmente de todos mis hermanos. Entonces, desde chica, lo que yo siempre me enfoqué es en buscar cómo darles de comer a mis hermanos, cómo protegerlos, porque vivimos muchas violaciones de chiquitos. ¿Verdad? Mi mamá nos dejaba en un lugar y en otro lugar y en otro lugar. Entonces, un tiempo nos dejó con un primo de mi papá como 3 años y vivimos 3 años de violación con él. Entonces, fuimos creciendo, o sea, yo me pongo a pensar y digo, o sea, cómo uno puede ver todas esas situaciones como normales en esos momentos, ¿verdad? O sea, uno lo miraba normal totalmente. Sí, pues es que desafortunadamente, como niña, te cargaron una responsabilidad a temprana edad que no te correspondía. Independientemente, pues el verlo normal es que yo creo que no hay para dónde hacerse. O sea, a veces la falta de información,
o la ignorancia, pero muchas veces yo creo que la edad no tienes la capacidad para defenderte. Y en tu caso, por ejemplo, no nada más tenías que pensar en ti, sino que tú eres la mayor de tus hermanos, no. No, soy la segunda. La segunda, pero como mujer, tú como que te tomaste el papel de la madre que ellos necesitaban. Y no, la verdad, fíjate que esto es doloroso, pero es una realidad que sucede en muchas partes, en nuestros países latinoamericanos y aquí en Estados Unidos también, de que eh, la familia, a veces el núcleo de donde salen los abusos de violación, los abusos no son de gente de fuera, son de misma gente de la familia, en donde a veces tú como niña sentías que, por ejemplo, un adulto que es tu tío, que es tu primo hermano, una persona mayor que es de tu familia, sentías que te podía proteger a ti y a tus hermanos y sin embargo era todo lo contrario. ¿Cómo se lidia con esto? O sea, probablemente lo que tú quieras compartir, yo sé que a lo mejor te va a despertar ciertas emociones el regresar ahí, cierto dolor. Si tú no quieres, lo pasamos a otro momento, pero ¿cómo se lidia con estas cosas cuando se es una niña? Pues es como que si uno lo aislara, ¿verdad? Como que lo estoy viviendo, pero esto no es lo que me va a definir a lo que yo quiero, porque yo desde chica siempre anhelaba, me gustó mucho estudiar. Entonces yo siempre me miraba, yo me visualizaba y yo decía, va a haber un momento en donde ya no voy a estar en esta situación. Entonces va a haber el momento en donde yo voy a poder salir de esto, donde yo acabe mis estudios. Yo tenía, mi gran sueño era ser enfermera y ser secretaria. Entonces yo decía, pues yo voy a lograr eso. Entonces yo me enfocaba en mis estudios y en cuidar a mis hermanos. Entonces, lo demás que pasaba, como que yo no recuerdo ahora mismo de que me causaba dolor todo eso que vivía. Me causaba dolor el rechazo de mis padres, el no tener una palabra de amor de ellos hacia mí, porque yo esperaba todo negativo de cualquier otra persona, pero me dolía mucho el rechazo de ellos. Cuando mi mamá se iba y yo le lloraba y le suplicaba que no se fuera, yo sentía que me arrancaban el corazón cuando ella se iba y ella pues se iba, no le interesaba y se iba y duraba días perdida y mi papá también. Entonces, como yo me enfocaba tanto en mis hermanos, en trabajar, tenía yo como 7, 8 años, entonces yo me enfocaba en trabajar y en buscar la manera de darles de comer a mis hermanos, ¿verdad? Bien chiquita aprendí a hacer de comer, fui independiente porque tenía que serlo, la vida me estaba obligando a ser fuerte a esa edad porque yo sentía que yo era la responsable de todos mis hermanos. Sí, en estos momentos, cuando por ejemplo alcanzaste a mirar o a escuchar el abuso hacia alguno de tus hermanitos, esa fortaleza que desde muy chica tenías, eh, te impulsaba a enfrentar, o sea, o a decir algo, a lo mejor para contigo tú lo asimilabas y por creerte la responsable de ti misma y de los demás, te hacías la fuerte, pero sí en algún momento interveniste o abriste la boca para defender a alguno de tus hermanos o no pasó. Sí, yo recuerdo mucho que en una ocasión, mi hermana la mayor, estábamos pues en la casa solos y entró un hombre a la casa. Entró un hombre, era drogadicto y él entró a la casa. Se brincó la casa, entró y él intentó violar a mi hermana, pero yo escuché que él entró y él se subió a la cama y yo dormía con mi hermana y con mis otros hermanos. Entonces yo escuché y yo desperté y miré que él, pues quería abusar de mi hermana. Entonces cuando yo vi eso, yo siempre dormía como con algo, con un palo, con algo, porque yo sabía lo que podía sucedernos. Entonces
Yo recuerdo esa vez que yo desperté y agarré el palo y le pegué al señor. Y el señor pues se espantó. Entonces yo le dije, ¿verdad? Que no tocara a mi hermana, que no tocara, que si él quería me podía hacer a mí lo que quisiera, pero que a ellos no les hiciera nada. Entonces, él nomás, yo recuerdo que nomás me miró y se fue y después cuando llegaron mis papás yo le comenté a mi papá que había pasado eso, pero eran situaciones que ellos no les daban importancia a lo que nosotros estábamos viviendo, porque él estaba viviendo su alcoholismo, entonces a él no le importaba realmente lo que pasara con nosotros. Y mi hermano también, mi hermano cuando el primo de mi papá también me tocó ver una vez que estaba abusando de mi hermano y yo fui y me metí. Yo fui, me puse, el señor estaba de espaldas y yo me puse detrás de él y lo jalé. Entonces él me agarró y me dijo, ¿verdad? Oh, pues que entonces tú también quieres, ¿verdad? Entonces él me agarró y abusó de los dos. Entonces yo le decía a él que pues que a mi hermano no le hiciera nada, ¿verdad? O sea, yo me ponía enfrente de mi hermana y de mi hermano, ¿verdad? Que éramos los tres más grandes. Yo era la del medio, entonces yo le decía a él, ¿verdad? Que por favor no les hiciera nada. No sé por qué yo me sentía con ese compromiso de que yo tenía que protegerlos a ellos, a pesar de la edad que yo tenía. Sí, pues yo creo que o fue un instinto de conservación de tu parte y de amor hacia tus hermanos, por el hecho de mirar el que, pues o sea, las personas con las cuales uno cuando es pequeño podría llamarse que son el soporte, que son la protección, como son los padres, desafortunadamente, pues en estos casos, en tu caso, estaban, estaban desprotegidos. Entonces, tú tomaste la batuta, tú tomaste. A veces, mira, a veces los padres, sin saberlos en el ambiente del alcoholismo, a veces le inyectan o a veces hablan cosas o dicen, ¿sabes qué? Tú eres responsable o tú estás a cargo de esto o cuídalos tú. Entonces te inyectan esas cosas en tu cabeza que las haces muy tuyas. Y aparte el instinto de mujer, de protección, de conservación y de protección hacia a tus hermanos. La verdad que es una experiencia bastante triste fuiste creciendo y a los cuántos años tú directamente hiciste contacto con el alcohol. Pues la primera vez que yo hice un contacto con el alcohol tenía yo estaba yo realmente muy chica, ¿verdad? Tendría yo unos 10 11 años porque un hermano de mi papá, cuando hacían fiestas, él nos emborrachaba. Yo nunca he entendido por qué hacía eso. Él nos daba licor a mis primos y a mí. Nunca tengo un recuerdo de que él haya abusado de nosotros ni nos haya hecho nada, pero él nos emborrachaba a esa edad. Y yo a esa edad me acuerdo que otro día yo despertaba, que ahora sé que eran las crudas, despertaba con vómito, dolor de cabeza, dolor de estómago. Y él siempre hacía eso, pero nunca desarrollé a esa edad la inquietud de seguir bebiendo hasta que tenía como 24 años. Ok. Entonces ya tú, el camino de sufrimiento, ya en la adolescencia, ya siendo una muchacha, no hubo tanto alcohol antes de los 24 años, o sea, estuvo moderado. Pero la situación familiar, a los cuántos años tú te juntaste con una pareja o te saliste de tu casa, te abriste de ese círculo familiar o tuviste la fortaleza o no pudiste abandonar a tus hermanos, seguiste siendo el protector. Pues cuando tenía yo 14 años, sufrí una violación de la cual me dejaron embarazada. Sufrí una violación de como entre 5 o 6 personas. Entonces, pues yo no sabía realmente qué me había pasado. Me dejaron tirada en un lote baldío. Llegué a la casa
Le dije a mi mamá que no sabía qué me había pasado y mi mamá me golpeó porque no había llegado yo a dormir. Entonces, pues ella se imaginó otra cosa. Pero a los meses fue que supe que estaba embarazada. No sabía yo lo que era un embarazo, no sabía nada, tenía 14 años. Y viví ese embarazo, tuve a la criatura y como al año que tenía mi hijo, conocí a mi primer matrimonio. Y este hombre pues se acerca a mí hablándome bonito, regalándome cosas y diciéndome que nadie me quería más que él, ¿verdad? Que yo no le importaba a mis padres, que ellos nunca me quisieron. Y yo le creí todo eso. Yo le creí que yo estaba deseosa de amor, de sentirme protegida por alguien. Y yo lo que quería era salir de mi casa. Yo ya E- no quería vivir ahí. ¿Era un muchacho de tu edad o era una persona mucho más grande? Él tenía 3 años más que yo. Entonces, pero él ya estaba muy vivido. Él ya, él tenía 19 años, pero ahora veo que él ya actuaba como una persona de unos 25, 30 años. Y yo pues estaba, realmente no sabía nada todavía de la vida. ¿Y cómo te fue en esa relación? Pues realmente me fue muy mal porque me fui con él a vivir con él y mi mamá me quitó a mi hijo, no me lo quiso entregar. Yo lloré bastante, sufrí mucho por mi hijo. Y este hombre cuando me fui a la semana me puso la primera golpiza y de ahí nunca paró. Él tomaba bastante, él me golpeaba, me dejaba inconsciente y nunca quise regresar a mi casa porque él me golpeaba cuando andaba tomado y cuando andaba bien. Él era el hombre más amoroso del mundo, él no era irresponsable. Entonces mi suegra me decía, hija, pues por lo menos no te deja sin comer, por lo menos te tiene donde vivir. Entonces con él tuve 2 hijos, yo tuve un matrimonio con él de 11 años, pero fue demasiado el abuso que yo viví con él físico. am, y mental, o sea, él me dominó completamente mi voluntad, todo, él me dominó completamente en todo. Entonces yo no tenía voluntad para nadie, yo no hablaba con nadie, él de todo me celaba, él me vestía como hombre, yo iba a trabajar y llegaba, él me tenía que desnudar y checarme. Nadie me podía hablar porque él decía que yo andaba con esas personas, entonces él fue el que me empezó a inducir al alcohol, o sea, con él yo aprendí, empecé a aprender que cuando yo tomaba, me olvidaba de todo lo que yo estaba viviendo. Yo ya no me acordaba se me acababa ese sufrimiento, la vida de miseria que yo tenía. Empecé a vivir, a sentir algo diferente cuando yo estuve con él, porque él me decía, pues toma este vasito de cerveza, te vas a sentir mejor. Y yo le decía, no, porque no quiero, yo no me gusta tomar. Y me decía, pues si no tomas, te voy a pegar o me voy a ir con otra mujer que si quiera tomar conmigo. Entonces yo, porque no se fuera él, tomaba con él. Y entonces empecé a tomar de a poquito con él. Pero ya después, cuando realmente nos separamos, fue porque él me golpeó tanto que o sea, él intentó matarme, él me dejó por muerta. Él pensó que yo me había muerto. Entonces él me golpeó enfrente de mis 2 niños. Mi niña tenía como 2 años y mi hijo tenía como 8 años. Entonces, pues yo estaba realmente pues demasiado golpeada y iba a perder el conocimiento. Entonces yo le dije al niño, mi hijo, y volteé a verlos. Los miré en una esquina, él sentado con la niña en brazos, y yo le dije, hijo, sal y sálvate tú y tu hermana, porque son las últimas palabras que vas a escuchar de mí. Nunca se me olvidan eso que le dije a mi hijo. Y él se levantó y fue hacia la puerta. Y el hombre como me tenía boca abajo en el piso, con un cable en el cuello y esta mano me tenía la mano derecha hacia atrás, ya pues ya tenía la mano quebrada. Entonces él se levantó a correr hacia los niños y yo me aventé por la ventana. Y cuando yo reaccioné, estaba en el hospital. Y todo esto, ay, esa experiencia, todo esto sucedía en tu país de origen o ya estando aquí en los Estados Unidos.
Ya estaba aquí en Estados Unidos. Yo llegué aquí en el 2000 y eso sucedió como en el 2000, como en el 2004, 2005 sucedió eso. A veces, pues la audiencia que te va a escuchar, las mujeres que te van a escuchar, que debe de haber muchas en este país que se encuentran en situaciones muy parecidas, eh, la dependencia, le puedo llamar de esa manera, la dependencia y el trasfondo familiar que traías de abandono, de desilusión, te hacían soportar, tú ya traías un estigma contigo de soportar todo tipo de maltrato, todo tipo de abuso, porque creías que ese era el modo de vivir que le tocaba a una mujer. Probablemente veías a lo mejor en programas en la radio o en la televisión donde veías otro tipo de manera de vivir, pero la que a ti te habían incrustado, la manera que se había fijado en tu archivo mental, en tu memoria, en tu modo de vivir, era esa, el soportar todo sin gritar, sin decir ayúdenme. Y ese es el grande problema de que la mujer, ahorita hay muchas mujeres, precisamente hoy, fin de semana, que están golpeadas, que están maltratadas, que se han convertido en alcohólicas, ¿sí? No por una decisión propia, sino que fueron empezando a inducir por esa codependencia. O sea, tú llegó el momento en que no solamente era el maltrato físico ni verbal, sino que también, o sea, esa celotipia que dominaba a tu pareja te hacía minimizarte como ser humano. Porque, o sea, hasta te decía, me voy con otras mujeres. Si no me, Correcto. si no, y tú, o sea, ¿por qué no pegabas el grito de ayuda? O sea, no sé qué pasaba por tu mente todos estos años. ¿Tú creías que en algún momento iba a haber un cambio o creías que esa era la manera de vivir en la que tú realmente querías estar allí o había momentos en que decías, no, esto no es la vida que quiero? ¿Todavía te llegaba ese chispazo de luz, de recuerdo de que tú querías ser alguien en la vida, salir adelante? ¿O cómo funcionaba tu mente, tu pensar en esos 11 años, por así decir? Pues realmente al principio yo lo miré bien normal, porque fue lo que yo miré desde chica, o sea, yo miré bien normal eso. Lo único que yo miraba diferente era que él me abrazaba, que él me decía palabras bonitas y eso a mí me hacía como estar dependiendo más de él. Entonces mi suegra, mis papás me decían, era que si yo lo dejaba me iban a quitar a los niños, que mi suegra me decía, si tú lo dejas, te voy a quitar a los niños, voy a decir que tú ya abandonaste uno. Y yo le creía todo lo que me decía. Y lo que me decía mi expareja le creía. Él me decía que sin él yo no iba a vivir, que nadie me iba a aceptar, que nadie me iba a ayudar, que la gente que me daba, porque hubo gente que me llegó a dar algún consejo, a decirme que lo que yo vivía no era normal. Entonces yo le comentaba a él y él me decía, es gente que no quiere las familias unidas, es gente que quiere ver mal a las familias. O sea, él manejó tanto mi mente, pero tanto mi mente que todo lo que él me decía yo le creía. Todo, absolutamente todo lo que me decía le creía. Yo le creía que toda la gente era mala a mi alrededor, que lo que yo vivía, eso era algo normal. Eso no era nada. Entonces él me decía, yo te pego para enseñarte. Yo te pego porque no me hiciste caso. Por eso te pego, es que tú tienes la culpa. Y yo le creía porque mi mamá siempre me golpeó por todo y por nada. Entonces, yo lo vi siempre normal. Yo decía, él tiene razón y jugaba con mi mente. Entonces, yo creo que yo llegué a un momento de locura porque él me decía cosas que yo decía, es que yo no le dije eso, pero él jugaba tanto con mi mente que yo decía, yo creo que sí hice eso y no me acuerdo. O sea, él tiene razón de pegarme porque pues yo estoy muy chica, yo no sé nada de la vida y él me está enseñando a vivir. Él me enseñó a manejar y me enseñó a puros golpes. ¿Verdad? Entonces fue lo que yo aprendí en mi casa, ¿verdad? A que me enseñara mi mamá a puros golpes.
Y en el trabajo normalmente sucede, ¿no? En caso de las mujeres y también en caso de los hombres, que a veces uno llega a donde uno trabaja. Bueno, en el caso de los hombres, el maltrato a veces no es muy común, pero el maltrato del alcoholismo, de las drogas, del alcohol, cuando llegas en un estado crítico, pues si hay alguien que te dice, oye, ¿por qué no buscas ayuda? En el caso de tuyo, María, en algún momento, llegaste con la cara marcada al trabajo, alguna mujer, compañera de trabajo te dijo, oye, podemos pedir ayuda, puedes recurrir aquí, o sea, no consejos morales, sino consejos tal vez legales en los cuales tú te cerraste a querer pedir ayuda hasta casi, hasta llegar al borde de la muerte en el último momento de cuando te aventaste de aquella ventana. Pero en los años anteriores sí hubo avisos, sí hubo gente que quiso ayudarte en la parte legal o nunca te pegó en la cara y hayas llegado marcada con un ojo morado al trabajo. ¿Esas cosas no pasaron? Sí, sí pasaron siempre. Yo cuando llegué a Estados Unidos, pues yo no manejaba y una concuña mía era la que me llevaba al trabajo. Y yo siempre iba golpeada, iba mal, siempre andaba trabajando, andaba llorando. Y ella me aconsejaba mucho y ella me decía que pues su esposo de ella es hermano de mi expareja. Y ellos me aconsejaban y me decían que eso no era normal, que yo llegara tan golpeada, porque pues él siempre me golpeó con el puño cerrado. Como Entonces hombre. sí, él me quebró la quijada, me quebró la nariz y yo así llegaba al trabajo. Y porque tuviste que haber recibido atención médica. Cuando llegabas al hospital, ¿qué te preguntaban? Sí me preguntaban que qué me pasaba y yo les decía que había tenido un accidente en el carro, que me había caído y no me hacían más preguntas. ¿Te amenazaba él que no dijeras Sí, nada? él me decía que si yo decía algo, él iba a matar a mi hijo en México, o que me iba a matar a mí. Entonces yo le tenía mucho temor a él, le tenía bastante temor. Pero con sus propios hijos de él no era violento. Con mi hijo el más grande sí, él era muy violento con él. A mí él me violaba enfrente del niño y le decía, esto es lo que tienes que hacer con las mujeres porque las mujeres no valen nada. Y él hacía todo lo que quería conmigo enfrente de mi hijo. ¿Y cuántos años tenía el niño en ese Él tiempo? tenía como 5 años. Y ese instinto de protección que tú traías, eh, n- o sea, ¿no te hacía querer gritar, salir, ir a la policía y pedir ayuda? ¿No, en algún momento no pasó antes del ocaso de esta relación? Nunca pensé en eso. No, es que yo nunca salí aquí. Yo me imaginaba que aquí era como en México. Yo pensaba que aquí yo estaba en México, que nunca me iban a hacer caso, que nunca iban a hacer nada, porque yo había mirado que mi mamá le había metido demandas a mi papá y nunca le hicieron nada. O sea, a mi mamá nunca le hicieron caso, entonces yo pensé que siempre iba a pasar lo mismo, entonces yo tenía miedo. Yo decía, ¿y si hago algo, él va a salir y me va a matar? O le va a hacer algo a mi hijo en México, va a mandar a alguien allá a que maten a mi hijo, a que maten a... porque me amenazaba con mis hermanos y con mi hijo. Entonces yo le creía todo lo que él me decía, yo se lo creía. Pero mis hijos estaban, mi hija estaba bebé cuando este hombre, yo me decidí un día de irme de la casa, yo ya no aguantaba vivir así. Entonces mi hija tenía como 4 o 5 meses de nacida cuando yo dije, me voy. Entonces yo le dije, mira, es que no podemos vivir así, yo ya no puedo vivir así, le dije. Entonces me dijo, no, pues me vas a pagar todo lo que yo gasté para traerte y no sé qué. Le dije, sí, está bien, le dije. Y él me dijo que sí, que estaba bien. Yo le creí que él me dijo, está bien, te puedes ir. Yo me fui. Me fui y con la niñera de mis hijos, me fui a quedar ahí. Entonces yo dije, gracias, Dios mío, que este hombre entendió, pero era un plan de él, porque a otro día en mi trabajo llegaron unos policías por mí. Él conocía a alguien de la corte y él me acusó a mí de violencia doméstica y a mí me metieron presa y me quitaron a mis niños.
Y fue un proceso muy feo, fue algo horrible porque yo jamás me imaginé conocer una cárcel por él. Ahí me dolió mucho eso y me dolió mucho el que me haya quitado a mis hijos. ¿Esto ya sucedió después del accidente o del momento aquel donde te estaba matando con el cable del cuello, en el cuello, y cuando tú te aventaste por la ventana y el cuadro ese tan triste donde la protección hacia tu niño le dijiste, ¿sabes qué? Toma a tu hermanita y sálvense, sálvala o sálvate, sálvense ustedes, porque tú en ese momento pensaste que ibas a morir. Y esto de lo de la cárcel, lo ya del el plan que él marginó para quitarte a tus hijos, ¿fue después de este incidente o fue antes? Fue antes, fue antes. Él hizo eso y nosotros vivíamos en Michigan, yo llegué a Michigan y él hizo eso, entonces a mí me tuvieron presa. No sé, yo creo muy poco también a veces en las leyes de en ese tiempo, porque no ayudaban mucho a la mujer, porque yo les dije lo que pasaba. Fue mi concuña y les dijo, ¿verdad? Cómo él me maltrataba. Y a mí nada más me dijeron, mira, firma este papel. Yo lo que quería era recuperar mis hijos. Me dijeron, firma este papel y este papel aquí dice que él te va a dar a los niños. Como ustedes no son casados, tú tienes que quedarte con tus hijos. Nada más no te puedes acercar a él, pero tienes que declararte culpable. Y yo lo hice y firmé el papel, pero era mentira. Él nunca me entregó a los niños. Entonces yo lloraba, él me decía, no, pues si tienes relaciones conmigo, si haces todo lo que yo te diga, te voy a dejar ver al niño más grande, me decía. Y yo no quería aceptar hacer eso. Y regresé con él. Regresé otra vez con él y después fue cuando sucedió, cuando él intentó matarme. Y cuando despertaste en el hospital después de aventarte por la ventana, en ese momento, ¿qué cambió ahí en tu vida? O sea, tomaste la decisión definitiva pues de luchar por librarte. Esa va a ser la palabra que creo es correcta, luchar por librarte de esa prisión de esa prisión de vida en la que considero, pues que tú fuiste sometida, pero también tú lo aceptaste por ignorancia, porque era un patrón de vida que tú habías traído por siempre. ¿Qué sucedió en el hospital? ¿Qué pasó? ¿Alguna trabajadora social habló contigo? ¿Alguien del hospital? Al verte en esa estancia, ¿quién te hizo esto? ¿Por fin tuviste el valor de abrir la boca para denunciarlo o no lo hiciste? Sí, porque cuando yo desperté en el hospital, yo desperté en una crisis muy grande, en un pánico grande. Yo abro los ojos y a mi alrededor había muchísimo policía, los doctores, y yo me puse muy mal. Yo duré mucho tiempo teniéndole miedo a los hombres. Entonces yo empecé a gritar, mi cuerpo temblaba muy feo, no podía controlarlo. Entonces lo sacaron a todos y trajeron puras mujeres. Entonces trajeron una trabajadora social, una psiquiatra, terapista y empezaron a hablar conmigo. Entonces trajeron al tío de mis hijos, al hermano de mi ex, era al que traían arrestado y ellos querían que yo lo mirara y si él había sido el que me había golpeado. Entonces yo les dije que no era él, que él era el hermano de él, que él había llegado en ese, alguien le avisó y él llegó en ese momento ahí y a él lo arrestaron. Pero este hombre se fugó, se dio a la fuga. Pero realmente yo nunca les dije, no, sí, sí, fue el papá de mis hijos, sino que hubo vecinos que lo identificaron. Oh, muy bien. Entonces, como ahorita pone uno una demanda de violencia doméstica, uno ya no la puede quitar. Sí. Ya porque ya la pone el Estado. Entonces ya, aunque uno quiera, ya no lo puede uno quitar porque cuando antes hacía uno una demanda, la quitaba y el hombre salía y mataba a la mujer. Por eso ya no permiten ahora eso, ahora el Estado es el encargado. Entonces, eso a mí me ayudó porque de ahí a mí me canalizaron a un refugio. Y estuve en un refugio en toda mi convalecencia con mis hijos. Ahí me enseñaron a independizarme, a tener un trabajo.
y me soltaron hasta que yo tuve un apartamento y una estabilidad y fue que yo salí de ahí. ¿Durante cuánto tiempo estuviste en este refugio? Estuve como unos 2 años ahí. O sea, y ahí, o sea, te ayudaron a librar emocional eh, todos los problemas que habían acontecido. Después de este incidente, o sea, tú ya tenías problemas con el alcohol, tomabas con él, pero después de toda esta situación, ¿ya eh, tú volviste a hacer contacto con el alcohol o ya no bebiste después de que estuviste estos 2 años ahí en este refugio, apoyada pues, por el gobierno, me Sí, imagino, probablemente con psicólogos, con ayuda profesional, para ti, para tus niños también? correcto. Sí. eh, ¿Volviste a tomar después de que ya agarraste tu apartamento? Y porque el alcoholismo es una enfermedad, eso lo sabemos nosotros que somos alcohólicos, que muchas de las ocasiones el alcoholismo es muy difícil de soltarse de él, porque es como las dependencias que tú vivías, fueron difíciles de soltarte de ellas, pero el alcoholismo es mucho peor todavía. ¿Volviste a tener contacto con el alcohol después de eso o no? Sí, sí, yo en toda esa recuperación, mi recuperación duró como un año. Yo, estuve como 6 meses en una silla de ruedas y pues me tuvieron que hacer cirugías, me tuvieron que hacer bastantes cosas, entonces mi recuperación fue lenta, fue como un año y en un año pues después en el otro año empecé a trabajar y todo, entonces realmente en ese tiempo yo no pensé en el alcohol hasta que yo salí de ahí, Del porque refugio. cuando yo salí de ahí, ya al verme, ahora sí ya verme ya sola con mis hijos, yo me quería comer al mundo, yo me sentía libre, yo siempre digo que a lo mejor la sensación que yo sentí fue la sensación que siente un preso que está preso por tiempo y sale y se quiere comer al mundo. Y yo así me sentí. Yo dije, ya este hombre nunca va a estar en mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera y yo quería comerme el mundo. Entonces ahí yo empecé a tener contacto con el alcohol otra vez. A trabajar, a independizarte, a sentir esa libertad que en realidad nunca habías tenido. Y al Sí. tener contacto con el alcohol, empezaste tú a hacer vivir el cuadro que tú no hubieses querido para tus hijos, empezaste a llevarlo a tu casa nuevamente. Porque una persona cuando está tomada tenemos reacciones diferentes. Nuestra manera de pensar, nuestra personalidad cambia. O sea, todos somos cambios diferentes, pero son cambios. No es lo mismo una persona que no tiene ni una gota de alcohol a una persona que empezó a tomar. ¿Qué empezaste a hacer erróneamente ya cuando el alcohol te empezó a envolver? ¿Durante cuánto tiempo más después de salir del refugio tú seguiste involucrándote con el alcohol y cómo te fue afectando? Pues empecé en fiestas familiares, iba a fiestas familiares y me ofrecían una cerveza y pues les decía, no, pues no tomo. A mí me daba mucha pena que la gente supiera que sí tomaba. Entonces a veces les recibía una y ya. Porque en frente de la gente yo no tomaba. Yo podía estar en una fiesta y no tomaba, pero en mi casa siempre tenía cervezas. Entonces, si yo tomaba una ahí, yo ya quería tomar más, pero la vergüenza de qué dijera la gente, qué dijera la sociedad, de que esta mujer anda tomada, no tomaba. Pero llegaba a la casa, entonces yo fui de esas tomadoras del cuarto porque yo tomaba en el cuarto y empezaba a latigarme de mi pasado. Empezaba a llorar y a tomar y a llorar, a pensar en el suicidio. Y decía yo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me violaron? ¿Por qué me dejaron con un hijo? ¿Por qué ese hombre fue así conmigo? ¿Por qué mi mamá esto? Siempre estarme latigando por todo lo que yo había vivido cuando yo tomaba. Y yo podía durar 1 o 2 meses sin tomar, pero el día que tomaba,
tomaba bastante. Llegué a tomar 3 24 de cervezas en una noche. Tú sola, escondida ahí. Sí, yo nunca tomé con nadie, no tomaba yo con nadie. Yo, iba, compraba mi mandado a la Walmart y yo ahí, compraba mis cervezas entre todo el mandado. O me iba a trabajar y cuando salía me compraba un seisito y en el camino me lo tomaba. ¿Y tus hijos qué edad tenían en ese tiempo? Estaban chiquitos. Mi niño yo creo que tenía unos 10 años, 9, como entre 9 y 10 años, y él se enojaba. Él cuando me miraba las cervezas, él me las tiraba y yo me enojaba. Yo me enojaba porque yo cuando miraba que las tiraba, no, yo sentía que se me iba la vida ahí. ¿Fuiste agresiva con ellos, tomada? Tomada nunca fui agresiva con él, pero sí fui bien neurótica con él desde que yo estaba con su papá. A él, sí, yo hasta sin tomar, yo a él siempre, yo lo golpeé mucho a él. Yo todo lo que yo sentía de todo lo que me hacía ese hombre, todo lo que yo retenía dentro de mí, lo descargaba con mi hijo. Él me tenía bastante miedo. ¿Y qué errores o de cuáles cosas ya ahorita que estás, vamos a llamarlo así, del otro lado del túnel, con la luz que nos da la comunidad de Alcohólicos Anónimos, en esos años después del refugio, ¿cuántos años estuviste bebiendo? ¿Y de cuáles cosas realmente, si fuera un pizarrón y pudieras borrarlas y quitarlas de ahí, cuáles cosas hiciste erróneamente tomada dentro de tu propio burbuja, tu propio círculo, porque hay mucha mujer que te va a escuchar? De eso me refería yo, de que mucha mujer tiene un problema de alcoholismo, pero cree que no lo tiene porque no están tomando en una cantina, porque no están tomando en un nightclub, porque no están tomando en una fiesta popular y se quedan botadas ahí y que todo el mundo las vea. No, hay mucha mujer que están tomando para disipar ese dolor que a ti, tú mencionaste algo, que el alcohol cada vez que lo tomabas anteriormente, cuando los maltratos, cuando las situaciones, cuando tomabas, era un líquido lubricante que te relajaba y te hacía olvidar todas esas cosas. Pero ya después de la vivencia toda esta, en la libertad ficticia, como tú la mencionabas, de sentir que saliste de una prisión, el alcohol te volvió a empezar a prisionar. ¿Y qué cosas tú crees de las cuales si pudieses regresar, te dolieron ya el día de hoy, a veces cuando las recuerdas, que se cometen por el alcoholismo? O sea, el cuadro familiar con tus hijos, ¿qué cosas hiciste equivocadas que tú crees que el alcoholismo te orilló a hacerlas, pues? Pues realmente lo que sí pienso que, como dije usted, si yo tuviera esa habilidad de borrar eso, es el daño que les hice a mis hijos, Ya voy viendo. ya bebiendo. Les hice mucho daño porque nunca estuve con ellos, porque de mi hija yo no recuerdo sus primeros pasos, yo no recuerdo ella cómo creció, quién le daba de comer, me imagino que su hermano. Me imagino que mi hijo hizo lo que yo hice con mis hermanos. El peligro en el cual yo los puse a ellos, que los expuse, porque yo tomada, cualquier persona pudo haber entrado a la casa a hacerles algo, ¿verdad? En una ocasión yo tomé en una fiesta, me acuerdo, con una madrina de ellos y un hermano de ella, intentó tocar a mi hija. Y yo no lo supe en ese momento, a mí mi hija me lo contó después. Y eso a mí me dolió bastante. Me dolió mucho haber puesto en peligro a mis hijos de esa manera. Mi hijo se envolvió en drogas, en alcohol, en pandillas, porque no tenía una madre ahí, porque él andaba buscando lo que no tenía en su casa. Él andaba buscando el amor de su mamá, que no lo tenía. Su mamá estaba refugiada en un trabajo y en el alcohol. Y yo solamente vivía mi dolor. Yo no pensaba en que ellos estaban sufriendo.
en que ellos también estaban viviendo todo lo malo que yo les estaba transmitiendo a ellos. Yo nomás me preocupaba por mí y no me preocupaba por ellos. Y en ese lapso, ¿te involucraste en alguna relación sentimental? En ese lapso del alcoholismo, o ya no te mantuviste tú sola, luchando con tus propios demonios de interiores, disipándolos con el alcohol, o sí, te involucraste en algún tipo de relación de Mm, pareja. No en sí, yo estuve como 8 años yo sola, pero el último año, como el último año y medio que antes de dejar yo de tomar, conocí a un muchacho y fue con el cual yo me ilusioné Ujú. y quise tener una relación con él, pero yo me mudé a vivir con él. Yo lo conocí a él y por él yo llegué a Indiana, porque yo vivía en Ohio. Entonces yo me obsesioné con él. Yo no había pensado yo en tener una relación porque yo estaba tan enfocada en mantener una casa, en mi alcoholismo, o sea, en otras cosas que yo no quería tener una relación con nadie por lo que ya había vivido. Y las personas a mi alrededor eran personas con alcohol que tomaban y que yo sabía que una persona alcoholizada es una persona completamente diferente porque yo soy cohibida en muchas cosas, pero cuando yo tomaba, yo me ponía en el balcón de donde yo vivía a bailar. Me ponía yo a estar bailando yo sola, ponía música y recuerdo que enfrente del otro edificio vivían unos muchachos y yo los miraba cuando ellos estaban allá afuera y yo me salía. Yo ya con unas 6, 7, 8 cervezas me salía ahí al balcón y me ponía a estar bailando ahí para que ellos me miraran. No, nunca les hablé, pero nomás como para que me miraran, ¿eh? O sea, yo hacía cosas que yo decía, o sea, yo nunca hice esto, yo no tuve una infancia, no tuve una adolescencia, yo no tuve noviazgos. Yo el único novio que tuve fue mi primer matrimonio. O sea, nunca viví, nunca salí con amigas, nunca hice nada de eso. Entonces yo siempre fui nomás mamá y ama de casa y esposa. Por eso fue que yo me sentí libre cuando ya no estaba con él y yo quería hacer miles de cosas, pero hice las equivocadas. Nunca me enfoqué en pensar voy a estudiar, voy a darles un buen ejemplo a mis hijos. Entonces, hoy por hoy es lo que a mí me dolió mucho, el daño, más el daño que les hice a mis hijos y el mismo daño que me hice yo. Porque a causa de eso, mi hijo se mete en todos esos problemas y cada rato en la correccional de menores. Y ahí empecé yo a tener una luz de que esto no está bien. Lo que está pasando con mi hijo no está bien y empecé a pensar, ahí empecé a pensar, tengo un problema con el alcohol. Y este muchacho con el que te ilusionaste y te moviste de Indiana, te moviste con tus hijos también para acá, con él, en Indiana. Cuando te moviste o te moviste sola con el muchacho. No, mis hijos nunca me separé de ellos. Yo me vine con ellos, pero yo estuve con este muchacho apenas unos meses. No, yo creo que no duré ni un año No con él. funcionó. Fue algo bien, bien rápido porque fue algo muy rápido todo. Yo me mudo para acá y estuve con él unos meses nada más y luego me doy cuenta que él era gay, que por eso él nunca quiso tocarme ni nada. Y yo decía, ¿por qué? Yo decía, a lo mejor este muchacho será casado, o qué tendrá ese muchacho, ¿por qué, verdad? No dormíamos juntos, pero él no me tocaba. Entonces ya después fue que yo supe que él era gay. Entonces, yo en todo eso, ya mi hijo ya estaba involucrado en gangas y mi hijo tenía como 11, 12 años, como 12 años. Andaba en las pandillas. Sí, estaba introduciéndose apenas. Entonces ahí fue donde yo dije, está mal, necesito cambiar, tengo un problema con mi forma de beber. Mi papá ya pertenecía a grupos de alcohólicos anónimos. Y este muchacho, ¿compartieron la botella? ¿El alcohol también tomaba el muchacho gay o no? Sí, Oh, sí, él tomaba, pero
pero yo tomaba más que él. Yo cuando yo me fui con él, yo le dije que no tomaba, que yo no tomaba. Yo ya lo había conocido unos 2, 3 meses antes y yo le decía que no tomaba. Él nunca me vio beber. Cuando yo me mudó con él, yo miré que él tenía cervezas y me ofrecía y yo le decía que no y que no, pero así estuve nada más como 2 meses hasta que le recibí. O sea, mi error fue haberme tomado esa primera cerveza con él y de ahí ya no pude parar de tomar. Ya no pude, yo escondía las cervezas en la cocina, en los cajones, ya al último después me compraba unas botellas de vino de mesa, andaba probando diferentes vinos de mesa. Para ver cuál te hacía menos daños. Sí, ¿Sufriste lagunas mentales? sí, bastantes. Sí, muchas. Yo despertaba y yo no sabía ni qué había pasado. Ah, una ocasión, cuando yo tomé una ocasión en la casa de mi comadre que pasó esa situación, yo desperté en el basement de la casa de ella y yo dije, ¿cómo llegué aquí? No me acordaba de nada. Yo trataba de recordar cosas y no podía recordar nada. No podía recordar qué había pasado. Yo le preguntaba a ella, no me decía nada. Y muchas veces perdí o sea, ya no sabía ni qué había pasado otro día, bastantes veces. Y en esos momentos, o sea, tus hijos quedaban al desamparo completo, Sí, completamente. Eh, Decías que tu padre ya había llegado por ahí a los grupos alcohólicos anónimos. ¿Qué fue? ¿Qué fue el punto, el tocar el fondo para tomar la decisión de pedir ayuda a Alcohólicos Anónimos? Porque a veces no importa que el familiar de uno que esté ahí, como tu papá, pero, o sea, tuvo que haber habido un parteaguas, un golpe profundo dentro de tu interior que te hizo tomar la decisión de pedir la ayuda. pues realmente lo que me hizo fue eso. Cuando yo miré a mi hijo en esta situación, yo me empecé a dar cuenta de que tenía un problema, de que yo ya no quería vivir así, de que ya quería dejar de tomar y no sabía en dónde. Entonces, a mí me gustaba leer mucho el periódico ahí en Indiana y una vez ahí anunciaban grupos y yo llamé un día y me mandaron a un grupo. Entonces yo esa vez fui, es bien difícil para una mujer llegar a un grupo de alcohólicos anónimos más cuando no hay mucha membresía de mujer. Entonces yo llego a ese grupo y había puro hombre. Y yo no me sentía a gusto. Yo llegué, me senté, escuché y no me gustó lo que escuché ese día que yo llegué porque yo llegué y yo estaba lidiando con toda la violencia que yo había pasado. Yo todavía no superaba todo eso que yo había vivido. Entonces, el escuchar ahí las vivencias de los compañeros fue para mí bien difícil. Entonces, yo fui como una semana, ya no regresé. Pero yo le pedía mucho, mucho, ¿verdad? A un poder superior que decimos en los grupos, ¿verdad? Que para mí en lo personal es Dios. Yo le pedía mucho, ¿verdad? Que me ayudara, que yo quería dejar de tomar, que yo quería otra vida diferente y le pedía y le pedía. Entonces un día salí sola, bien tomada, y tuve un accidente y lamentablemente, ¿verdad? Por bien o por mal, por esa situación, yo llegué a grupo de alcohólicos anónimos, Nuevamente, sí, pero ahí fue donde yo me quedé. en el accidente, ¿te viste involucrada legalmente con algún GY o no? Sí, a mí me dieron un DUI en el 2008. Me dieron un DUI. Yo choqué, gracias a Dios no choqué con ningún carro. Yo choqué con la barda de contención del freeway. Choqué ahí, mi carro quedó desbaratado completamente y pues al borracho nunca le pasa ¿Ibas nada. sola? Gracias a Dios iba yo sola. Ya mi alcoholismo ya iba a ir muy agravado, porque yo ahora pienso, porque en ese momento yo ya me había salido con la idea de ir a un lugar que me habían dicho de baile. Cuando yo nunca salía a irme así a bailar, pues yo no conocía en Indiana. Entonces a mí me habían comunicado de ese lugar y yo iba buscando ese lugar, pero choqué. Entonces me llevaron me arrestaron
Entonces, cuando yo estuve arrestada ese día fue cuando yo me puse a pensar, o sea, mis hijos. ¿Quién los tiene? ¿Quién los Sí, cuida? decía, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Me los van a quitar? Ahí empecé a pensar muchas cosas que el juez me dijo y me lo dijo bien. O sea, ahorita sí piensas en tus hijos, me dijo, porque a mí me iban a dejar 3 meses presa. Entonces yo le dije al juez, le dije, mire, yo no tengo familia aquí, tengo 2 niños que están chicos y le expliqué mi situación y me dieron arresto en la casa. De ahí me mandaron a Alcohólicos Anónimos. O sea que Dios funciona y ocupa las maneras menos impensables para llegar, porque ya habías ido al grupo una semana, no te había gustado, lógicamente traías un récord en tus memorias, traías como un repelente hacia los hombres, o sea, Sí. y estar en medio de un grupo lleno de hombres, te dijo, no, esto no es para mí, me regreso a seguir bebiendo en mi soledad, pero Dios ya tenía otros planes para ti. Sí, Te dijo, le voy a poner el muro de contención para que se estrelle con él. correcto. Y bueno, ahora nos reímos porque vamos a entrar en la parte de la recuperación y sabemos que al principio el proceso no es sencillo, ni para hombre ni para mujer. Dejar el alcoholismo no es una cosa sencilla. Dejar de tomar el día de hoy a lo mejor no es tan difícil, pero mantenerse día a día en contra de todas las vicisitudes, las circunstancias que se van presentando ya sin tomar. Yo siempre les digo a mis compañeros en el grupo y también a los invitados, luego les digo que yo lo miro de esta manera. Dios tiene un plan para nosotros, pero el diablo también existe. Y el diablo no le gusta. Fíjate que Bill en uno de nuestros libros lo pone como el diablillo del alcohol, el demonillo del alcohol, que es astuto, es desconcertante y es poderoso. Entonces, por alguna circunstancia que no hemos podido nunca analizar, la mayor parte de nosotros la analizamos, pero no la podemos entender. Porque las cosas espirituales, las luchas que no podemos ver, no están al alcance del humano. Entonces, a veces cuando dejas de tomar, en vez de que te empiece a ir mejor, a algunos les empieza a ir más peor. Algunos con enfermedades, otros con circunstancias materiales, con trabajo. Y yo les digo a mis compañeros, es que es el diablillo, el cuernudo, lo que hace es que te empieza a poner zancadillas. Porque él te tiene en su equipo, donde él te quiere tener. Pero el que tiene todo el poder es el capítulo 5, ya tiene un plan para uno y te agarra de la mano, pero aquel te empieza a meter zancadillas. Y Dios no puede hacer todo por nosotros. O sea, Dios te da la fuerza, te da la guía, te da la sabiduría, pero no te puede quitar la botella de la mano. O sea, la decisión, este programa, la audiencia que nos escucha, siempre me gusta decirles con tristeza, este programa no es para la gente que lo necesita. Este programa es para la gente que lo quiere. Entonces, ya te mandan Alcohólicos Anónimos y a ver, vamos a escuchar el proceso. ¿Cómo empezó estas recuperaciones? Ya van años, pues gracias a Dios. Sí, pues yo cuando llegué, yo dije, ya se me arregló mi vida. ¿Verdad? Yo escuchaba a compañeros con más tiempo que vivían muy bien, que estaban muy bien, y yo dije, ya mi vida es un milagro, ¿verdad? Entonces, a mí me mandaron por una firma a la semana y yo iba todos los días. Todos los días, todos los días, de domingo a domingo llegaba ahí. Yo les decía, yo pensé que si a mí me mandaba a la corte un día, ese día nomás me iban a recibir. Yo dije, pues no me van a recibir otros días, les tengo que mentir. Entonces les dije, a mí me mandaron por 7 días. Tengo que venir todos los días. Y ellos nunca me dijeron, ¿verdad? Ay, pues nunca han mandado a la gente así. Entonces yo iba todos los días. Todos los días empecé a llegar y me gustó que la manera en cómo empezaba a cambiar mi cuerpo, cómo empezaba yo a sentirme diferente, a otro día despertar sin una cruda, sin esa cruda moral también, de estar pensando qué hice ayer o a quién insulté o si le hice algo mal a mis hijos. O sea, me empezó a gustar eso. Pero como le había mencionado, ya mi hijo andaba metido en droga, en alcohol. Entonces, cuando yo llego al grupo, yo empecé a enfocarme en él.
¿verdad? Porque yo quería que lo ayudaran a él también, ¿verdad? Y yo no entendía que eso era un grupo de autoayuda, que era un grupo en donde yo tengo que aceptar mi condición, tengo que aceptar mi enfermedad. Y yo no entendía eso, yo no sabía todavía del programa. Entonces me enfoqué mucho en mi hijo porque él se la pasaba en las correccionales de menores todo el tiempo y yo estaba lidiando con mi enfermedad del alcoholismo, con este niño así. Y en ese mismo tiempo me metí en una relación y quedé embarazada de un hijo que tengo de 15 años. Quedé embarazada de él y empecé a tener problemas con el papá y luego embarazada y con mi hijo que no llegaba, él se me perdía como 3, 4 días, él tenía ya como 13 años y se me perdía, no lo encontraba, luego llegaba todo drogado, borracho y yo le buscaba ayuda y me lo mandaban a un lugar, otro lugar y él duraba meses en un lugar y en otro y para mí era bien difícil trabajar mi programa. Era bien difícil porque yo lidiando con lo de mi hijo, luego mi hijo embarazó una muchacha, entonces yo no sabía cómo lidiar con toda esta situación y con mi problema del alcoholismo, con mi enfermedad del alcoholismo, era algo bien feo. Entonces, este, mi hijo empezó a acrecentar más en todo ese problema hasta que a los 16 años me lo apresan. Y él me lo apresaron y me lo mandaron a una prisión de máxima seguridad en Wabash, Indiana. Y ese proceso para mí fue bien difícil porque yo digo, una cirugía con una anestesia, usted lo duermen y usted no siente, usted despierta y ya le hicieron todo. Pero una cirugía sin una anestesia y vivir yo todo ese proceso con mi hijo sin el alcohol fue bien difícil porque yo decía, me llegó a veces el pensamiento y decía, si yo me tomo una cerveza ya no me va a doler esto. Pero decía, no quiero tomar, ya no quiero vivir eso. Seguía yendo al grupo. Sí, no dejé de ir al grupo, seguía yendo ahí. Y dejé de ir varios tiempo, por el proceso de mi hijo. Yo iba cada 8 días a verlo, a veces cada 2 veces por semana. Si él no me contestaba unos 3 días, yo me iba hasta allá, me quedaba a 3 horas en la cárcel, la prisión esa. Y luego mi hijo me hablaba y solo lloraba y me decía a mi hijo que el infierno no existía, que el infierno era ahí. Él estaba con personas que están ahí ya de por vida, que jamás van a salir. Y él me decía, mami, aquí a nadie les importa nada. Aquí te pueden hacer, te pueden matar, ellos como quieran nunca van a salir. Y a mí me dolía todo lo que él pasaba. Y yo fui una alcohólica que no me gustaba hablar con nadie ni platicarle a nadie mis cosas. Eran pocos, eran 2 compañeros los que sabían lo que yo estaba viviendo, pero cuando yo me sentía mal nunca les hablaba y les pedía una sugerencia, nada. Yo sola viví todo ese proceso. Entonces fue algo bien difícil porque mi hijo estuvo 4 años preso hasta los 20 años donde él vivió violaciones, golpes, hubo como 3 ocasiones que me llamaron y tuve que irme para el hospital porque a él lo habían dejado bien golpeado, este, bien lastimado de las violaciones que a él le hacían. Pues él apenitas había cumplido 16 años cuando lo metieron en esa prisión. Y para mí era como un infierno. Yo decía, ¿por qué estoy viviendo esto? Yo decía, si ya dejé de beber, si ya no estoy bebiendo, si aquí mis compañeros me prometen una vida útil y feliz. Decía, ¿por qué estoy viviendo eso? ¿Por qué mi hijo? Y era algo fue algo muy duro que ahora sé que con mi poder superior y con las experiencias de mis compañeros, eso fue lo que a mí me ayudó a mantenerme firme. Yo me enfoqué mucho en mi poder superior y a pedirle a él, ¿verdad? Entonces, cuando mi hijo cumplió 20 años, que cumplió 4 años ahí, él tenía 20 años, me lo deportan. Y fue otro golpe para mí fuerte también. Fue algo bien difícil.
¿verdad? Yo decía, yo le decía a mi poder superior, tú sabes todo lo que mi hijo sufrió, todo lo que él vivió, todo lo que él ha pasado, pues si él no mató a nadie, él no violó a nadie. Decía yo, ¿por qué, da? Él está viviendo todo eso. Decía, tú eres un Dios justo que no va a permitir que me lo deporten, porque él ya vivió tanto, él merece otra oportunidad, ¿verdad? Y lo deportan. Y otro golpe. ¿Le reclamabas a Dios algunas veces o no? No, no, porque siempre tuve temor de Dios. Yo le he reclamado a Dios creo que 2 veces, pero ahora apenas no tiene, como hace unos 2 años atrás para acá sí le llegué a reclamar a Dios y me arrepentí porque tengo temor de él. Qué bueno. Entonces, fue muy difícil vivir ese proceso con mi hijo, dentro de Alcohólicos Anónimos sin beber y vivir la separación también, con el papá de mis hijos. Todo eso ha sido difícil porque a veces me recuerdo y digo, o sea, tengo que hacer lo que siempre hice de niña, ¿verdad? Ser fuerte. Tengo que mantenerme fuerte en cualquier situación que pase. Entonces, a pesar de todo ese proceso que yo viví, siempre recuerdo que nunca tuve ganas de beber. Nunca tuve esas ganas de beber en ese proceso de mi hijo, ¿verdad? Llegué a pensar, y mejor si tomo, pero no me daba el deseo de tomar. No tenía eso de que pues sí voy a tomar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en Alcohólicos Anónimos yo encontré esa conexión con mi poder superior, donde yo empecé, a aliviar muchas cosas de mi pasado, a poder superar todo eso, ¿verdad? Y que yo no tenía control de eso. Y me enseñaron también a quitarme mucha culpa de lo que había vivido con mi hijo, porque yo me culpaba mucho. Cuando él me hablaba, yo le pedía perdón y le pedía perdón y le decía que me perdonara. Pero un día me dijo mi hijo, dice, mire mami, usted no tiene la culpa, dice. Usted me ha dado buenos ejemplos. Usted siempre ha sido una mujer trabajadora y responsable con nosotros, dice. Usted siempre fue una buena mamá. Yo decidí este camino, me dijo. No es su culpa. Pero hasta que él me lo dijo, yo sentí un alivio. Porque a mí me lo decían mis compañeros. Es que no hay culpables. Eras responsable, no eres culpable. Tú también estabas viviendo tu alcoholismo, estabas lidiando con todo lo que tú habías vivido en la vida. O sea, nunca habías tenido una ayuda de nada. Pero yo me latigaba y yo me sentía muy culpable. ¿Y tu hijo se encuentra acá ahora o sigue allá después de la deportación? ¿Volvió o ya no volvió para acá? No, cuando a él lo deportan, él por todo lo que vivió él en la prisión, él tiene esquizofrenia. Y a él lo diagnosticaron con esquizofrenia y aquí fue una psiquiatra a hacerle un examen a él y a él lo diagnosticaron con otras cosas mentales. Entonces cuando él sale, yo hablé con él por teléfono y yo me di cuenta que no era normal porque él hablaba muchas cosas fuera de la realidad. Que él me hablaba que de Dios y que del mundo y que los planetas y me hablaba muchas cosas bien incoherentes. Entonces yo trataba de tener una conversación con él y no podía. Entonces yo me fui para México, él lo deportan en marzo y yo me voy para México luego. Y ahí lo miré, estuve un tiempo con él nada más, como unos 2 meses ahí y me tuve que regresar, le busqué ayuda allá, pero yo me vengo y él se mete en las drogas otra vez. Entonces yo empecé a padecer todo eso otra vez, aunque estaba yo aquí y él allá, ¿verdad? Me decían ni que tu hijo anda drogado, él no comía, él ya se me estaba muriendo de la droga, andaba él todo mal, entonces lo anexé. Después él salió, él tiene 28 años en la actualidad y él ahorita todavía está en un anexo porque
yo ahora he entendido que yo nunca iba a poder hacer nada por él, que yo no tengo el poder de cambiarlo a él, que yo tenía que desde cuándo habérselo entregado a mi poder superior y que él obrara en mi hijo. Pero yo quise hacer el papel de Dios, yo quise ayudarlo, yo quise hacer lo que yo no podía hacer. Entonces yo no se lo quería soltar. Yo no quería soltárselo a mi poder superior. Entonces ahora yo entiendo que mientras él no se enfoque en tener su tratamiento y entender que la drogadicción es una enfermedad como el alcohol, él siempre va a estar así. Para mí ahora me causa tristeza de que él a sus 28 años haya desperdiciado toda su vida. Toda parte de su vida, desde los 13 años hasta sus 28 años. Pero ahora ya no me siento como yo me sentía antes, ya no me siento culpable, ya no me pongo ya no sufro, ¿verdad? Porque yo aprendí en el programa que el sufrimiento es opcional, yo voy a sufrir hasta que yo quiera, pero el dolor no es opcional. El dolor yo siempre lo voy a tener. A mí me duele ver a mi hijo así, a mí me duele todo lo que él está pasando, pero no me puedo quedar tirada y llorando y estar sufriendo por lo que él está viviendo. Yo tengo que dejar que él viva su proceso. He escuchado a compañeros, ¿verdad? Que ya llegan más de 30 años, que ya llegan grandes a un programa. Yo llegué a mis 29 años. Entonces yo tengo esa esperanza que él un día se recupere de eso. Entonces ahora yo estoy tranquila porque él está en ese lugar donde él ha estado bien. Él está mal, pues de salud, pero, ahora ya estoy consciente, ¿verdad? De que el día que Dios se lo lleve, sé que me va a doler si se lo lleva antes que yo, pero él ya no va a estar sufriendo porque él ha estado sufriendo. Llegó un momento en que yo le pedí a Dios que se lo llevara. Pues creo que fue como en enero, a mí me llamó la abogada porque él tenía una visa U y a él se la quitaron, pero le volvieron le volvieron a dar la chance. Pero este año, en enero, me habla la abogada y me dice que se la habían rechazado y que lo habían hecho inadmisible para venir aquí. Y yo me puse mal. Yo había ido a ver un compañero que había estado mal, había ido a verlo y estaba yo afuera parqueada en su casa cuando me habla la abogada y me dice eso. Y ahí yo le reclamé a Dios y le dije, ¿por qué haces eso conmigo? ¿Por qué haces eso con mi hijo? ¿El qué te ha hecho? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué eres tan injusto? ¿Para qué? ¿Para qué? Le dije yo a Dios, le reclamé y le dije, ¿para qué tú me mandaste a ese hijo que sufriera tanto? Llévatelo. Ya mejor llévatelo. No lo tengas aquí sufriendo. ¿Verdad? Porque yo dije, yo pensé y yo dije, ¿por qué? Pero después empecé a analizar y dije, bueno, mi hijo no es el único que vive eso. Él no ha sido el único que ha vivido esa situación. Yo no soy la única madre y yo quiero pensar que yo soy la única que está viviendo eso y no soy la única. En esta situación, nosotros solamente podemos lidiar con nuestra enfermedad individual. ¿En qué momento de tu recuperación tú tomas la decisión? Porque todo es una decisión de diferentes maneras. ¿Cuándo tomas la decisión de ocuparte de ti? O sea, porque los primeros años te querías seguir bebiendo el trago amargo sin compartirlo con los compañeros. Yo le llamo ocuparme de mí cuando yo empiezo a compartir con mis compañeros mi dolor, mi situación. Y hay un pasaje en el libro sagrado que o sea, el Señor de Nazaret caminó hace muchos años y dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Lógicamente que nosotros no vamos a tener la oportunidad de mirarlo físicamente, pero este es un programa 100% espiritual, que nosotros podemos ver al Señor de Nazaret en los ojos y en la mano extendida de los compañeros de AA. Cuando tú te quitas el ego,
porque esa es la palabra correcta, el orgullo falso, y decides empezar a ser parte de una agrupación que te ha devuelto la vida y empiezas a compartir el peso, el cansancio, para no llevarlo tú sola con tu grupo, con tus compañeros o con algún padrino en especial, una madrina, no sé. ¿Cuándo tomas esa decisión? Pues realmente todo ha sido un proceso y eso lo vine haciendo poco a poco. Yo empecé a ir confiando en 2 compañeros del grupo a los cuales yo les comentaba la situación y en ellos yo me refugiaba y les platicaba porque ellos conocieron a mi hijo. Y les platicaba yo esa situación y ellos me daban la pauta a seguir, de qué era lo que yo tenía que estar haciendo. Entonces ellos me decían, no vas a poder ayudar a tu hijo, pero puedes ayudar a alguien más. Nosotros con la familia no podemos hacer nada, pero con alguien más sí lo vas a poder hacer. Entonces, como yo siempre desde chica he tenido eso de ayudar, de querer ayudar, me empecé a involucrar en los servicios del grupo. Desde que mi hijo estaba preso todavía, viviendo toda esa situación, yo me empecé a involucrar en todos los servicios, que andar sirviendo el café, que coordinar una junta, que todos los servicios que hay en los grupos, dentro de la agrupación, empecé yo a involucrarme en eso. Y después me metí en la oficina intergrupal. Y ahí fue donde yo más empecé a trabajar con más gente fuera de la comunidad. Me da gente, alcanzar gente que no conoce del programa. Me da ahí yo agarré el servicio que tenemos, que es el paso 12 de ir a pasar el mensaje a personas. Entonces, conozco un compañero que él es muy metido en lo del paso 12 y con él yo anduve. Íbamos a instituciones, íbamos al consulado mexicano, íbamos a los consulting. Con él fui a muchos lugares, a las ferias de salud, fui a muchas ferias de salud con él y yo empecé a aprender que eso a mí me llenaba. Fíjate que ahorita estaba recordando un pasaje de Bill W. Está escrito por ahí en algunos de nuestros libros y dice que, o sea, el paso 12, o sea, cuando tú vas, por muy mal día que hayas tenido, dice, puedes haber tenido un día completamente lleno de tropiezos, pero nada más lo va a aliviar que el estar enfrente de alguien que te recuerda en dónde estuviste en algún momento. O sea, ¿tú cómo te sientes o cómo te has sentido cuando, lo voy a mencionar de esta manera, cuando te sientas o te paras enfrente a una mujer? Vamos a hablar del sexo, si es que has tenido la oportunidad de una mujer que está derrotada, como tú estuviste en algún momento, y ves en sus ojos el desánimo, el desamparo, la soledad, pero tú estás ahí para decirle sí se puede. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo te llena de energía, te retroalimenta ese momento? Porque fíjate lo que Bill dice, que a veces en este tipo de situaciones los más beneficiados somos nosotros. Nosotros creemos que vamos a ayudar al que está allí, pero los más beneficiados somos nosotros. Y eso que estamos haciendo ahorita, ese es el único objetivo de este programa, de llevar este mensaje a esas gentes que están sufriendo. O sea, gentes que no las podemos alcanzar físicamente, pero que les llevamos un mensaje de esperanza a través de compartir nuestra experiencia del dolor, del sufrimiento y de cómo hemos salido de allí. Entonces, ¿tú cómo te has sentido cuando si has tenido la oportunidad de tener, yo sé que es lo mismo un hombre o una mujer, un hombre, ¿cómo sientes esa satisfacción cuando te vas después de compartirles tu vivencia y cuando te vas para tu casa? O sea, como que sientes que los problemas que tú vives personales se disipan un poco, porque esto es de sustitución. El alcohol hacía ese trabajo,
Tú lo mencionaste que cuando lo tomabas, yo cuando lo tomaba también, decía mi tío, se me hace pequeño el mar para tomarme un buche de agua, o sea, cuando tenías un trago de alcohol. Yo cuando tengo la oportunidad de compartir con alguien, a ver, voy a la cárcel aquí en el condado, cuando tengo la oportunidad y veo el sufrimiento, yo pude haber tenido un mal día, pero cuando salgo de ahí, eh, siento que vale la pena el estar aquí. ¿Cómo es tu vivencia en ese tipo? ¿Cómo te ha pasado? Pues cuando me ha tocado vivir esas situaciones, porque sí las he vivido esas situaciones y lo que yo siempre hago es que yo siempre le pido a mi poder superior las palabras correctas, porque cuando está uno en una situación así, a veces es bien difícil poder entender lo que la otra persona te está diciendo, porque como estoy viviendo mi dolor, estoy viviendo todo lo que yo estoy pasando, muchas veces yo quiero que las cosas se me arreglen rápido y las cosas siempre es un proceso, entonces yo trato siempre de hablarles de lo que yo viví, de entenderlas, de entenderlas como mujeres, de que no nos tenemos que avergonzar de lo que hemos vivido y de lo que hemos pasado. Si lo hemos pasado, ha sido porque ya estaba escrito que lo teníamos que pasar así, pero tenemos que sobrellevarlo por nosotras mismas, para levantarnos nosotras mismas, para poder, porque si tenemos la capacidad para, para poder parir un hijo con eso que da uno casi la vida ahí. Entonces, sabemos que tenemos la capacidad para levantarnos de muchas cosas. Entonces, entre mujer y mujer es más difícil entenderse uno porque también los sentimientos de uno es diferente. Es más llevadero cuando uno le habla a una mujer, porque la mujer es más fácil de que se desahogue con otra mujer y te cuente muchas cosas, más si yo me abro y les cuento, ¿verdad? Porque yo había leído, ¿verdad? En la historia de Bill que dice que cuando él andaba ayudando a pasar el mensaje, ¿verdad? Que se llevaba a los borrachitos a su casa, él les hablaba de todo lo bueno que él había vivido, de todo lo bueno que a él le había pasado. Entonces que no se le quedaban y que le decía a su esposa Lois, pues ¿qué estoy haciendo mal? Que no se quedan y ellos se van, ¿verdad? Se sienten un poquito mejor y otra vez se van y recaen. Y le dijo ella, le dijo, pues es que ya no les hables de eso, háblasles de lo que sufriste, de lo que tú viviste. Y con eso ellos se van a quedar porque ellos se sienten diferente a ti, porque ellos piensan que tú no has sufrido. Entonces, yo no le puedo hablar a una persona que está pasando esa situación en un principio, que no conoce de un programa, no le puedo hablar de las cosas buenas que me han pasado a mí ahorita. Tengo que hablarle del proceso, de cómo yo brinqué eso, de cómo fue ese proceso, de cómo yo llegué, de que yo también sufrí eso y que dentro de Alcohólicos Anónimos también voy a sufrir muchas cosas, pero voy a poder tener esa valentía de poder superarlas, porque para mí el problema sigue siendo el mismo problema, pero el problema se ve diferente cuando estás con tu poder superior y cuando estás sin él. Y cuando estás con un programa y estás sin un programa, el problema es muy diferente. Porque el problema, el mismo problema lo vas a ver si tú estás tomando, vas a ver el problema bien grande y lo vas a hacer más grande. Y sin tomar, vas a buscarle esa solución al problema y vas a ver el problema que no es tan grande el problema, dice un compañero en el grupo, ¿verdad? Si lo puedes arreglar, ¿para qué te preocupas? Y si no lo puedes arreglar también, ¿para qué te preocupas? Lo que tú no puedes arreglar, se lo dejas al poder superior y él lo va a arreglar, ¿verdad? Él a veces nos quita cosas que nosotros nos aferramos a tenerlas. Dice, yo no te puedo dar en abundancia a ti si tú no sueltas lo que tienes en tu mano y la abres. Si tú sueltas lo que tú tienes en tu mano y abres tu mano, yo te voy a bendecir con más cosas, pero yo no te puedo dar nada cuando tú tienes las manos llenas. Sí, fíjate que desafortunadamente, a veces
perdemos el hilo, perdemos el camino cuando estamos viviendo cosas buenas, cosas bellas. Bill hablaba de que él les hablaba mucho del despertar espiritual a los borrachitos. Y la mayor parte de nosotros venimos resentidos con Dios. Venimos, tenemos en el fondo algún temor de Dios, pero he tenido que compartir con muchos compañeros que lo perdieron del todo ese temor. Entonces vienen peleados, resentidos con Dios y lo sabemos por la vivencia de lo escrito en nuestros libros. Por ejemplo, cuando Bill y Bob van a visitar a un prospecto y le hablan de, o sea, de la etapa espiritual del programa, y aquel luego brinca, no, ahí no se metan. Yo tengo en mi comunidad eclesiástica un rango elevado, dijo, y ustedes no me vengan aquí con esas tonterías. Y entonces, a grandes rasgos, Bill lo pone de esta manera: cuando el mensaje no funcionaba es porque, claro, en el libro lo menciona, dijo, háblales de dónde escondías las botellas. Eso es lo que ellos necesitan saber. Uh-huh. Claro, cuando escondes las botellas es porque el sufrimiento está compaginado con todo eso que vivías. Llegas al extremo de hacerlo todo por tomarte un trago. Y eso, ese momento es lo que una persona, yo escucho mucho, a veces leo cuando puedo, cosas que no son de AA, tengo mi propia comunidad eclesiástica, y el otro día escuché a un pastor decir que qué es lo que necesita una persona cuando está llena de dolor, de sufrimiento, por la pérdida de algo o de alguien. Y dijo él algo que me llamó mucho la atención, y es cierto, dijo, solo necesita que te sientes a su lado. O sea, y sí es cierto, porque no necesita que le des, que le hables de cómo te está yendo hoy, que estás muy bien, o sea, quiere que te sientes a su lado y le compartas que en algún momento estuviste ahí. Eso es lo que se hace en el paso 12. Y yo estoy muy agradecido que hayas aceptado nuestra invitación de venir a compartir tu experiencia. Casi para finalizar, ya manejamos los procesos que teníamos que manejar, cómo éramos antes, qué fue lo que nos aconteció. La barda del expressway que ocupó Dios para tenerte aquí el día de hoy sentada, fue lo que te aconteció. El conocer a esta comunidad tan bella, tan llena de amor que es Alcohólicos Anónimos, pero ¿cómo somos ahora? O sea, ¿cómo puedes definir? O sea, aquí no vamos a presumir, ni mucho menos, pero la gente que está escuchándonos de aquel lado quiere saber, o sea, del dolor, de lo que acontece, pero quiere saber cómo vivimos el día de hoy. O sea, hoy quiere saber que hoy estamos sí saboreando las manzanas con un diferente sabor. Ya las manzanas agrias las hemos dejado de comer. No del todo, pero ¿cómo estás hoy? Pues ahorita, hoy por hoy, yo he dicho muchas veces, no estoy ahorita donde quiero estar, pero tampoco estoy en donde estaba. Y ahorita yo me siento muy contenta, me siento muy agradecida porque he encontrado una familia que nunca tuve. He encontrado personas sinceras que me aprecian y que me han ayudado en este caminar. Soy persona imperfecta porque perfecto solamente es mi poder superior. Y sé que problemas y cosas siempre van a suceder, pero tengo mi programa para estarlo practicando cada día. Y a mí en lo personal, ¿verdad? Sí se dice que el programa no es religioso,
es 100% espiritual. Hay muchas personas que llegan sin una creencia y ahí encuentran a su poder superior, pero también digo que ya cuando tú entras a un grupo ya estás creyendo en algo. En algo crees, por eso entraste a ese grupo, o sea, crees que ahí te van a ayudar en algo. Entonces, ahorita yo me he sentido yo contenta desde que yo conocí a mi actual pareja porque él y yo en la comunidad de Alcohólicos Anónimos somos iguales, nos gusta andar compartiendo, nos gusta andar pasando el mensaje. Entonces, eso a mí me llena mucho porque conozco más personas, puede uno llegar a más gente y eso para mí es bien satisfactorio, el tener una persona que te apoya en lo que tú mismo quieres también. Y cada día, ¿verdad? Ser, ser cada día mejor. Yo siempre le pido a mi poder superior, ¿verdad? El hacer siempre las cosas bien, ¿verdad? En intentar de no equivocarme, porque sé que con eso yo voy a tener paz. Yo me he sentido con mucha paz, me he sentido muy tranquila. Hay momentos, ¿verdad? Porque dicen a veces que porque las hormonas, porque eres mujer y todo, a veces estamos las hormonas desbalanceadas, a veces estamos bien, a veces estamos mal, pero he estado adoptando, ¿verdad? La frase de que nada es para siempre, ¿verdad? Que cuando tienes que estar contento, lo tienes que disfrutar porque no te va a durar. Y si estás triste, disfrútalo porque tampoco te va a durar, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad? A- aprovechar, ¿no? Para exhortar, ¿verdad? A todas las mujeres que están viviendo ese alcoholismo, ¿verdad? En la soledad, por depresión, porque les guste, por cualquier situación que estén tomando, ¿verdad? Este, que sepan que hay un lugar que las pueden ayudar y que hay una vida diferente de vivir sin alcohol, que me puedo divertir igual, puedo ser hasta mucho mejor sin el alcohol, que en la comunidad, ¿verdad? Nadie vamos a ser criticados porque esto es una enfermedad y siempre va a ser algo mejor para nosotros. A veces tenemos miedo de conocer algo desconocido. Tenemos miedo a veces de ser felices porque nunca lo hemos sido. Entonces, siempre a veces pensamos de que me está pasando algo bueno porque algo malo va a pasar, porque nunca estamos acostumbrados a vivir cosas buenas. Siempre hemos vivido cosas malas. Entonces, hay un lugar en cualquier parte, ¿verdad? Del país donde nos pueden ayudar con el alcoholismo y podemos ser mujeres diferentes, aunque sea en comunidad de hombres, nos levantan el autoestima. Qué, Yo no soy la mujer que yo era cuando yo llegué. Soy mucho más diferente. He cambiado en muchas cosas gracias al programa, gracias a que he querido cambiar y el aceptar una ayuda. qué bueno, ¿no? Pues la verdad que yo estoy muy contento yo me beneficio mucho más de lo que la gente cree en estar aquí, pero mi objetivo primordial es de que alguien en alguna parte del mundo, no nada más en este país, se beneficie, porque gracias sabemos que Dios utiliza estos medios. No podemos quedarnos en el cavernicolismo como mucho. Ahorita yo soy un miembro muy conocido de la comunidad de aquí del estado de Illinois, pero me hablan muchos compañeros. La mayoría de ellos que en su corazón tienen el paso 12 me hablan y dicen, qué bueno que estás haciendo esto, qué bueno que se está trabajando en esto. Dijo, está ayudando a mucha gente, ya hemos canalizado a algunos grupos, se han comunicado. Y también les dejo saber que, claro, con el debido respeto y con tu consentimiento, probablemente se comunique a mujeres con nosotros. Entonces yo sí te voy a pedir que si tú estás de acuerdo,
compartir, porque va a lo mejor a haber alguien que se va a querer comunicar, una mujer, una dama que se va a querer comunicar directamente contigo para platicar de lo que está pasando en ese momento. ¿Eres un libro abierto en ese departamento? ¿No tienes inconveniente o sea, como compañera, estás dispuesta a que en algún momento alguien te llame, te pida pues la ayuda, por así decirlo? ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, yo estoy en total disposición para cualquier ayuda que necesite cualquier mujer. Qué bueno. María, vamos a terminar con esto. Mira, hay mucha gente, exclusivamente mujer, porque ese es tu caso, pero también el hombre, el alcohol no se fija en los tipos de sexo, ni en el credo que practiquen, ni en el color, pero vamos a enfocarnos en la mujer que está confundida, que no ha querido pedir la ayuda, levantar la mano, recurrir, porque piensa que es una comunidad el amarillismo en nuestros países, en México, se habla muy mal de Alcohólicos Anónimos por todas las situaciones que han hecho, pero Alcohólicos Anónimos no es eso. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de amor, de fe y de esperanza. Entonces, con un mensaje pequeño para estas personas que no saben, no se han decidido estas mujeres a tomar la decisión de ir a un grupo, a pedir la ayuda, aun si ellas tienen el problema del alcoholismo o tienen un hijo o tienen un esposo o tienen un papá, una mamá que los están viendo muriéndose cada día con esta enfermedad tan aniquiladora que es el alcoholismo. Regálales un pequeño mensaje de esperanza para esta gente y también para las muchachas, las señoras nuevas que están llegando a sus primeras juntas, que creen que todo está oscuro, que no saben que al momento, al final del túnel, hay una lucecita que las está esperando. Pues sí, yo realmente quisiera, ¿verdad? Como ya lo había dicho, tener esa palabra, correcta, ¿verdad? Que le llegara, pero lo que yo puedo decir es que no desechemos lo que no conocemos, porque yo he vivido algo muy diferente, ya lo dijo ahorita, ¿verdad? Vemos tanta oscuridad que no nos estamos dando cuenta de que cuando más oscuro está es cuando va a amanecer más pronto. Entonces, si no nos ayudamos nosotros, no vamos a poder ver alrededor lo que podemos ayudar. Porque queremos nosotros ayudar como mujeres, queremos ayudar a todo lo que es fuera de nosotros y no nos queremos ayudar nosotras mismas, porque así hemos sido enseñadas a que lo primero es lo demás y yo soy al último. Entonces yo como mujer valgo, tengo valores, aunque yo haya tenido equivocaciones, ¿verdad? Nadie me puede juzgar. Este es un programa en donde nadie me puede juzgar, en donde nadie me va a tirar la piedra porque todos venimos padeciendo una misma enfermedad. Entonces, ya ahorita ya no es el tiempo de antes, ya ahorita es muy diferente con todas las situaciones de las mujeres, o sea, tenemos que levantar la voz y tenemos que salir del escondite. Ya no podemos estar sufriendo solas nosotras. Tenemos una ayuda y nosotros tenemos que agarrar todas esas armas que tenemos en el mundo para poder sobresalir, que no debemos nosotros de dejarnos pisotear por alguien más. Tenemos que levantar la voz para poder decir, yo puedo salir de esto, yo no quiero esta vida que yo estoy viviendo por mí ni por los demás. Entonces, la autoestima de uno se pone muy abajo cuando uno anda en cosas que uno sabe que no debe uno de andar y que no debe uno de hacer, y muchas veces eso no lo hace a uno llegar a una ayuda, a pedir alguna ayuda. Pero el programa es totalmente anónimo, ¿verdad? Ahí nadie te va a pedir nada, ninguna información que tú no quieras dar. Entonces, yo pienso que tenemos que tener ese valor para poder ayudarnos nosotras mismas.
porque es autoayuda. Entonces tenemos que ayudarnos nosotras mismas y salir de ese sufrimiento y pensar que vamos a sufrir hasta que querramos. El dolor lo vamos a tener en muchas situaciones que vivamos, pero ¿cómo quiero vivir yo? Tengo que ver, que analizar en la situación que yo me encuentro ahorita y cómo me visualizo, qué es lo que yo quiero para después. Y eso me tiene que dar a mí la fuerza para hacer un cambio en mi vida. Qué bueno. ¿Cuántos años de sobriedad? 16. Wow. Felicidades por ello. Espero que para los 17 me mandes la invitación para ir a tu aniversario allá a tu grupo. Fíjate que me he comprometido con algunos compañeros de ir, a veces puedo, a veces no, pero qué bueno que has estado aquí con nosotros. Gracias por compartir tu experiencia. La audiencia que nos está escuchando, mujeres, no lo echen en un saco roto, no se desanimen, no pierdan la esperanza. Si María con tanto camino de sufrir, de dolor, hoy está a 16 años de no tomarse un trago, disfrutando de una sobriedad cotidiana que no te deja fuera de no tener problemas, pero que ahora los problemas los miramos, los enfrentamos de una manera completamente diferente y disfrutamos cada día. Fíjate que quiero mencionar esto, a veces en Alcohólicos Anónimos decimos, esta enfermedad es para toda la vida, pero nosotros queremos compartirles a usted algo. Toda la vida para nosotros significa el día de hoy, porque el día de ayer, con todas sus complicaciones, nosotros no podemos arreglarlo, y el día de mañana es un día que todavía no nos pertenece. Entonces, el día de hoy, desde que yo me levanto y tú te levantas, María, lo tenemos que construir de la mano de nuestro poder superior. Yo le llamo Dios en todos los aspectos de mi vida. Lo tenemos que, dejarnos guiar desde la mañana bajo su voluntad y disfrutarlo al máximo. Sí, qué bueno que has venido. Yo sé que desde ayer andan de fuera de su casa pero sabemos que alguien se va a beneficiar. Nosotros ahorita ya nos beneficiamos, tú y yo, y alguien se va a beneficiar. Quiero cerrar el programa agradeciéndole a toda la audiencia por tomarse su tiempo para escucharnos, invitarlos a que se sigan suscribiendo con nosotros. Nosotros no tenemos ningún objetivo más que el tratar de llegar a la gente que en algún momento está confundida. Si yo ocupo ayuda de un grupo de Alcohólicos Anónimos, si yo calificaré para estar ahí, no escuche el amarillismo de la prensa, escuche las experiencias que hemos tenido a través de estos programas, de estos episodios del podcast de Anormal Anonimato. Escuche el corazón de cada uno de mis compañeros que ha venido a entregarle parte de su vida con su experiencia para poder decirle a usted, ahí donde estás escondido, donde estás escondida, donde estás sufriendo, allí va a llegar una mano para que pueda salir. Estamos, para la gente más joven, estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y el YouTube, pues ese es algo que lo ocupa toda la gente. Y ahí cuando usted abra nuestra página, nuestra plataforma, hay una campanita que dice ahí de seguir. Síganos para que usted tenga acceso a todos los episodios. Va a escuchar el de María. Si usted como mujer está interesada en hablar directamente con ella, ya escuchó, tenemos su aprobación para compartir su teléfono de ella con alguien que esté necesitando de ayuda, y estamos diciéndole que en uno de los QR está, cuando usted lo abre, si usted no puede, pida la ayuda a alguien, a un hijo, un sobrino, a alguien y ahí en el YouTube está el QR, el código donde se abre, y usted ve la información del grupo mío base, y ahí hay números de teléfonos para que usted se comunique con nosotros. Donde quiera que usted no está sola, usted no está solo. Recuerdo que somos una comunidad tan grande
como un árbol que tiene ramas por todas partes del mundo y podemos conseguirle la información para que usted pueda asistir a un grupo y empiece a ver que hay una manera diferente de vivir. Muchísimas gracias a toda la audiencia, a todos nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos que también se toman el tiempo para escucharnos. Gracias, compartan este mensaje, sigamos trabajando juntos, agarrados de la mano. Y pues a mí no me queda más que, María, gracias, muchas gracias por haber venido esta mañana con nosotros. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Voy a cerrar como siempre, hay una frase con la que yo cierro este programa de un guía espiritual que yo siempre seguí y he seguido. Él decía: obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Buenos días, Dios los bendiga y amigos, 24 horas.